Hola, buenos días. Creí que mis compañeros de panel me iban a acompañar desde el inicio. La idea es hacer un preámbulo para el panel. Eh, un saludo a todos. La verdad que en las palabras de Jaime Humberto quedó faltando, doctor Jaime Humberto, la felicidad que nos da de verlos aquí presencialmente, verles las caras y poder interactuar no solamente aquí en las charlas formales, sino en el café, en el almuerzo, en la reunión de esta tarde. Bueno, entonces la idea, pues tenemos ahorita el panel. La idea es simplemente poner en contexto al panel con la presentación sobre lo que queremos, lo que estamos persiguiendo, digamos, con la integración. Obviamente tenemos el telón de fondo siempre es el entorno político macroeconómico. Pues ya Daniel nos acaba de hacer una muy buena pasada por el entorno político y económico de los tres países y en general del entorno global. Es un entorno global complejo. Yo creo que aquí el doctor Juan José, que nos va a coordinar el panel, podrá dar fe que es un entorno complejo que no hemos visto en 20 años, por lo menos, o sea, o posiblemente mucho más. Es de los entornos macroeconómicos más complejos que hemos visto recientemente. Pero digamos que el mensaje también de fondo que queremos dar desde la integración de los mercados es que estamos haciendo una apuesta de largo plazo. Esto no es una integración para la coyuntura, esto no es una integración para aprovechar un momento específico, un momento político. Y cuando uno está pensando en el largo plazo, pues sí, los ciclos políticos y los ciclos económicos estarán ahí siempre, pero estamos tratando de construir una visión de largo plazo. Y una visión de largo plazo porque estamos convencidos que estos países, para continuar en este proceso digamos, de desarrollo y de dar el salto a países desarrollados, necesitan ser más relevantes en el entorno global. Y uno de los caminos para, digamos, precisamente consolidar esa relevancia es contar con mercados de capitales mucho más dinámicos y mucho más vibrantes. Entonces, nuestro compromiso desde las bolsas es contribuir a ese proceso de construir un mercado de capitales relevante y vibrante a nivel de estos países, pero ojalá pues, a nivel regional y que la región digamos, tome mayor relevancia. Hace unos años, cuando hablábamos de estos temas, veíamos cómo América Latina, en términos de PIB y de población, representa más o menos entre el 7-8% del PIB global y de la población del mundo, quizás un poquito menos, el 6-7% de la población global, pero en términos de mercados financieros representa como el 1,5%. O sea que realmente tenemos un nivel de subdesarrollo, digamos, en nuestros mercados financieros y tenemos que pues, acelerar la relevancia del mercado financiero en la región, inclusive para llegar a ser proporcionales a lo que es nuestro peso en la población global y en la economía global. Entonces, la apuesta que estamos haciendo es precisamente esa. ¿Qué es lo que les hemos, digamos, contado a ustedes? Lo que queremos construir es un mercado único, ¿sí? A diferencia, digamos, de las conversaciones del pasado de interconectar mercados, aquí lo que queremos es construir un único mercado. Lo que nos han dado el mandato, los que nos han dado el mandato nos han dicho, nosotros lo que queremos es que no sea una integración de las bolsas, sino una integración de los mercados. Y yo creo que esa frase hay que subrayarla, porque cuando hablamos de la integración de los mercados, estamos hablando de la integración de todos los agentes de los mercados. Entonces, todos los inversionistas integrados en un solo lugar, todos los participantes en un solo lugar, todos los emisores en un solo lugar y, muy importante, las normas de los mercados y los supervisores de los mercados y los reguladores de los mercados también teniendo una conversación única, digamos, en torno al desarrollo de este mercado. Entonces, construir un único mercado es, digamos, el objetivo que tenemos frente a nosotros. Lo que queremos es entonces precisamente generar un entorno en el cual todos los emisores de los tres países estén digamos, ubicados allí, que todos los participantes de esos mercados confluyan en un único lugar para transar y negociar esos valores. Y muy importante, que las reglas de mercado, que las reglas a las cuales, digamos, las cuales nos enfrentamos como participantes de mercado, sean exactamente las mismas independientemente si yo estoy ubicado en Colombia, en Perú y en Chile. O sea, ese digamos, es un objetivo bien importante. Y pues lo que queremos también entregarle al mercado es, en la medida en que la infraestructura del mercado se consolida y es una infraestructura centralizada, pues podemos tener una mejor oferta, digamos, de servicios y una oferta más, digamos, costo eficiente.
de tal manera que los procesos de industria sean unificados, que yo no tenga que aprender un proceso distinto para transar un valor de Chile o un valor de Colombia, o tenga que tener conexiones inclusive independientes para transar un valor y otro, sino que todo esté centralizado en una relación mucho más costo eficiente. Y lo que hemos dicho es que el mejor camino para impulsar esta integración de los mercados, y de nuevo subrayo que el objetivo es la integración de los mercados, es la integración de las bolsas, porque las bolsas podemos ayudar al proceso a ordenar, digamos, la prestación de servicios a los participantes del mercado a través de la infraestructura, y a través de esa oferta de servicios de la infraestructura podemos ayudar con los reguladores y los supervisores a armonizar las normas. Entonces es muy importante este proceso donde si las infraestructuras son compartidas, las reglas de mercado pues tendrán que ser las mismas. Y de nuevo, queremos enfatizar, no es solamente la negociación de valores e instrumentos financieros. Estamos haciendo una apuesta para que es la armonización de las normas o la unificación de las normas en todas las etapas de la cadena. O sea, es la negociación, pero también la compensación de las operaciones y también la liquidación de las operaciones. De tal manera que esas reglas unificadas de los tres, digamos, en los tres países de hoy, pero que van a concurrir a un único mercado, van a ser las mismas, pero no solo en la etapa de negociación, sino también en la compensación y la liquidación. Entonces yo creo que eso sí es, digamos, un cambio de conversación y un cambio de paradigma que yo creo que nos pone en una muy buena situación para este proceso de integración. ¿Que eso es suficiente para que los mercados se dinamicen? Claramente no. Claramente vamos a tener que hacer muchos esfuerzos adicionales de la mano de los participantes del mercado para atraer nuevos emisores, para que haya más liquidez, para que los instrumentos se distribuyan, etcétera, pero por lo menos es una cuota inicial que nos pone a conversar, digamos, de la mano a todos los agentes del mercado a construir este mercado unificado para nuestra región. Creo. Aquí simplemente para digamos, enfatizar qué queremos, pues creemos que aquí todos ganamos. O sea, aquí tenemos simplemente la pasada por la lista de los participantes del mercado. Creemos que todos ganan. ¿Qué queremos para los emisores? Evidentemente que puedan confluir o llegar a un mercado más grande, más dinámico, con más participantes, con más inversionistas, con lo cual, digamos, esos emisores cuando lleguen al mercado pues se sientan más acogidos y más animados para seguir llegando allí, y obviamente mejorando las condiciones, digamos, para la financiación de las empresas, tanto en deuda como en capital. Para los intermediarios del mercado, la simplificación de procesos facilita la toma de decisiones de, digamos, entrar a nuevas oportunidades, pero sobre todo que haya más capacidad de hacer negocios, que puedan distribuir nuevos productos y que puedan tener una relación mucho más enriquecida con sus clientes. Aquí la idea es que a todos nos crezca el negocio y nos crezca el universo de las oportunidades, y la relación costo-beneficio. Creo que para los intermediarios la relación costo-beneficio es bien importante. La promesa de valor que queremos entregar como infraestructuras del mercado es que pues, dentro de esta conversación, si somos más eficientes, esas eficiencias se deben transmitir a los participantes del mercado, y creemos que eso es algo positivo. No solamente en tarifas, en inversiones en tecnología, en conectividad, en procesos, en back office, en operación. O sea, todos esos procesos deberían ser más sencillos, y en la medida que sean más sencillos, pues se mejora de nuevo la relación costo-beneficio. Para los inversionistas, creemos que es evidente, pero pues una gama de productos de inversión pues más amplia, sin tener que, digamos, aprender cosas nuevas distintas a esos productos de inversión en los que vamos a estar allí, y una apuesta muy grande, yo creo, por la vinculación de mayor medida de las personas naturales. Tenemos que crecer la participación de las personas naturales, el acceso de las personas naturales a nuestros mercados. Lo estamos viendo en Brasil. La segunda gran revolución del mercado brasilero ha sido liderada por la llegada de personas naturales de manera masiva, con modelos nuevos de acceso, como lo mencionó Jaime Humberto en la entrada, el tema digital haciendo una transformación enorme en ese mercado, de tal manera que, digamos, una oferta de valor para los inversionistas creemos muy atractiva, y de la mano de los participantes de mercado. Para los reguladores, voy a resaltar aquí, creemos que también es una oportunidad, no solamente para que tengamos un diálogo obviamente más constructivo y un diálogo digamos, alineado a lograr este objetivo de construir un mercado único, pero también es una gran oportunidad para, digamos, igualar los estándares y que nos acerquemos a estándares internacionales en los temas donde estemos todavía, digamos, rezagados.
La región, sin duda, y nuestros países han hecho avances importantes en la parte normativa. Creo que nuestros mercados pues, se asemejan a lo que hay a nivel internacional, pero hay preguntas que tenemos que hacernos para cómo podemos animar la participación, la llegada de más participantes del exterior, cómo podemos mejorar los procesos de compensación y liquidación en algunos de nuestros activos. El caso de Colombia, por ejemplo, la renta fija digamos, se liquida en bruto, no se liquida en neto. Eso limita la participación de algunos agentes del exterior. Entonces, ese tipo de conversaciones nos va a permitir, digamos, construir de la mano de los reguladores y los supervisores y construir ese modelo de mercado unificado que nos permita atraer y ser más eficientes para todos los participantes, incluidos los participantes del exterior. Y obviamente para los inversionistas en las mismas bolsas, pues obviamente una empresa más grande, más diversificada y con mayor gama de negocios, pues es algo positivo. Voy a pasar aquí en últimas, de lo que se trata es de construir un círculo virtuoso. Creo que todos los que hemos estado en el mercado de capitales hemos querido generar este círculo virtuoso de atraer más emisores, más empresas que encuentren valor en venir al mercado. Evidentemente las empresas van a venir si encuentran que es provechoso para ellas las oportunidades de financiación, los precios, las condiciones, las tasas, etcétera, los plazos. Entonces, atraer más emisores pues hace que el mercado sea más visible. Fue el proceso que surgió Brasil, y creo que el primer impulso que tuvo el mercado brasileño fue realmente hacer que el contexto fuera muy atractivo para las empresas y tuvieron un crecimiento de emisores importante, digamos, en los primeros 10, 15 años de este siglo, y eso generó una dinámica y un círculo virtuoso muy positivo. Entonces, la atracción de nuevos emisores, la atracción y, digamos, las mayores y mejores oportunidades para los inversionistas, incluidos los inversionistas retail, las personas naturales. Muy importante en nuestros países, a diferencia de los grandes mercados desarrollados, la participación de agentes internacionales que están posicionados en otros mercados con técnicas de formación de precios, formación de liquidez, arbitraje de mercados, etcétera, no están presentes en los 3 países de Colombia, Perú y Chile. Creemos y queremos construir una oferta de valor que nos permita atraer ese tipo de participantes que genera valor a la demanda local. Nos parece que ese tema es importante. Un mercado más amplio y más grande obviamente genera mayores oportunidades para la innovación. Ahí también necesitamos el concurso y queremos el concurso de los reguladores, en el sentido de que tenemos que abrir el espacio a nuevas conversaciones para que sea más rápido y más fácil llegarle a nuevos clientes o a los mismos clientes con nuevos productos, que creemos que genera también esta conversación de círculo virtuoso. Los fondos de pensiones son un jugador importante, a pesar de los retiros, seguirán siendo un jugador importante en el mercado. Queremos que tenga una participación y una visibilidad mayor de este mercado integrado. Y un objetivo, digamos, que nuestros asesores que nos han venido acompañando plantean es que muchos de los activos de nuestros 3 países tienen liquidez en Nueva York, y si creamos las condiciones adecuadas, parte de esa liquidez se podría repatriar. Digamos, no es crear liquidez nueva, sino traer liquidez que ya existe en otro lado sobre nuestros mismos activos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que eso además nos genere esa fuerza a ese círculo virtuoso? Entonces, la invitación realmente es que esto lo construimos todos, no es una iniciativa que las bolsas vayan a lograr por sí mismas. Es un proceso de todos, es la integración de los mercados, es la integración de la mano de los participantes de los mercados, de los intermediarios, de los emisores, de los inversionistas y, muy importante, de los reguladores y los supervisores. Pero es un objetivo de todos construir este círculo virtuoso, y como se podrán dar cuenta, pues tampoco es algo que se logre de la noche a la mañana. Lo que queremos es, como bolsas, crear las condiciones necesarias y suficientes para que este círculo virtuoso pueda digamos, reiniciarse en la región y que tengamos, digamos, a la vuelta de 5 o 10 años un mercado mucho más vibrante y mucho más dinámico. ¿En dónde estamos en este proceso? Pues esto ha sido ampliamente, digamos, compartido, digamos, con el público. Simplemente hago aquí un resumen muy grande, muy breve, perdón. Lo más importante, las asambleas de los accionistas de las 3 bolsas tomaron ya la decisión en enero de este año de aprobar que vamos hacia la integración de las bolsas como medio para lograr la integración y pues para estimular la integración y lograr la integración de los mercados. Eso se logró, digamos, a principios de este año. Yo creo que es un hito realmente significativo, porque ya hay un mandato de los accionistas de estas compañías que reconocen que el camino individual, digamos, de estas bolsas ya no va más y que vamos a ir a construir esto. La idea es entonces construir una holding
regional, que va a ser la dueña de las bolsas y a través de las bolsas de las infraestructuras de los tres países, en el caso nuestro, digamos, de la bolsa, del depósito, de la cámara y las demás compañías filiales que tenemos, lo mismo en Perú y en Chile. O sea que realmente es una sola compañía que va a ser la propietaria de las infraestructuras de los tres mercados, con lo cual, digamos, garantizamos, ¿sí?, al tener una sola compañía que toma las decisiones, pues que los procesos van a ser los mismos, la tecnología va a ser las mismas y la manera como interactuamos con los agentes del mercado va a ser la misma. Entonces vamos a darle unidad de propósito y unidad de foco, digamos, a esta compañía que va a tener filiales en los tres países operando en los diferentes eslabones de la cadena. Hemos estado trabajando paralelamente entonces en dos objetivos este año. Uno es lograr el cometido del mandato que nos dieron nuestros accionistas a principios de año, que es constituir la holding regional. El compromiso y el objetivo es que antes del 31 de diciembre de este año esté constituida esa holding regional y la propiedad de nuestras tres bolsas esté entonces concentrada a través de la holding regional con los mismos accionistas que tenemos hoy. Es un intercambio de acciones donde todos los accionistas pasan a ser accionistas de la holding regional, pero digamos hay una unidad de propósito y de dirección desde la holding regional en los tres países, que creo que es un hecho importante. Y el otro tema que hemos venido trabajando este año es todo el proceso de planeación de cómo va a ser la construcción de este mercado integrado. Entonces estamos mirando todos los pasos de la cadena, todos los modelos operativos, tecnológicos, etcétera. Todavía no tenemos digamos, los documentos finales, pero la idea es que también antes de finalizar el año tengamos el plan de trabajo para compartirlo, obviamente, con los agentes del mercado y con los reguladores para que durante el año 2023 estemos en fase ya de implementación de lo que sería este mercado integrado. Así que hemos estado bastante ocupados, pero muy comprometidos con este objetivo. De nuevo, no es un tema de arbitraje de una coyuntura de corto plazo, es la construcción de un mercado único, un mercado integrado para beneficio de los participantes de los tres países y de los ciudadanos de los tres países y, por qué no, hacia adelante, ojalá, de otros países de la región. Entonces, pues ahí es donde estamos. Estamos, como decía, muy comprometidos con el logro del objetivo. Soy optimista que la creación de la holding regional, que de hecho ya fue aprobada en Chile la semana pasada por el supervisor en Chile, ya nos aprobaron, digamos, hacer ya la constitución y la inscripción de la holding regional, con lo cual, digamos, vamos en marcha a lograr este objetivo, cerrar el año con el plan de trabajo para el 2023 y con la holding regional creada, con el intercambio de las acciones realizado y listos a trabajar de la mano de los participantes del mercado en la construcción de este sueño. Muchísimas gracias y los dejo con extra de 2 minutos. Contaremos con la participación de los líderes de las tres bolsas que preparan su integración corporativa. Nos referimos a José Antonio Martínez, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Francis Stenning, presidente del Grupo Bolsa de Valores de Lima, y a Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Como moderador de este panel nos acompaña el exgerente del Banco de la República e investigador de Fedesarrollo, Juan José Echavarría. Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Como decía Juan Pablo, no veo ningún tapabocas, eso son buenas noticias, vamos a reunirnos en forma presencial. Yo quisiera presentar 2 slides para ambientar la discusión, si fuera posible, doctor Sarmiento. Y primero, por supuesto, dar la bienvenida a Francis Stenning del Perú, José Antonio Martínez de Chile y Juan Pablo de Colombia. En este gráfico lo que tenemos es el crecimiento porcentual de la capitalización en dólares en el lado izquierdo, en 2 periodos y el porcentaje del PIB. Y es muy interesante cómo las bolsas, la capitalización creció mucho durante, yo puse 0,5, 0,9 para permitir las comparaciones entre los países, pero preocupante y también muy interesante, del 2010 al 19 se vio un comportamiento negativo de la caída de todas las capitalizaciones de las diferentes bolsas. La de Chile muy fuerte, también la de Colombia, y esto es muy importante porque, por ejemplo, en la discusión colombiana, cuando se habla de qué pasa con las bolsas, siempre se atribuye a factores locales. El punto es que no es solo en Colombia. En Colombia se habló de Interbolsa, se habló de Pacific Rubiales y ahora del GEA, ¿verdad? Y uno ve
comentarios de que realmente el GEA es el culpable de lo que está pasando o Interbolsa. Y me imagino que en cada país habrá discusiones similares. Este es un aperitivo para la discusión porque no ha sido bueno el resultado de la última década. Esto puede tener que ver con factores globales, puede tener que ver con lo que ha pasado en la región en general. Muy bien, ese es simplemente lo que yo quería mostrar. En el siguiente slide es lo mismo, si lo logro. Lo único es que simplemente para que ustedes luego vean, pues porque hay muchos altibajos, depende del periodo concreto que se esté mirando. En el lado derecho es porcentaje del PIB en cada país, donde se ve que la profundización chilena es mucho más fuerte que en el resto. Ahí también está Brasil. Se ve un repunte brasilero que no se ve en los otros mercados reciente. Se ve la crisis del 2008-2010, cómo afectó a toda la región, etcétera. O sea, hay grandes altibajos en cada país. Hay unas tendencias más o menos comunes. Repito, no son buenas noticias de la última década. Y se ve el repunte brasilero en verde en el periodo reciente, que no ha ocurrido en los demás países. Yo creo que ese es un aperitivo para la discusión que vamos a tener. Muy bien, entonces comenzamos. Dada esa introducción, voy a preguntarles a mis compañeros de panel, voy a hacerles algunas preguntas. Ellos ya conocen buena parte de las preguntas y lo que voy a hacer es que voy a hacer la pregunta a uno de ustedes y si quieren los otros complementan la respuesta. La primera pregunta, por supuesto, es la integración de mercados financieros tiene enormes ventajas. ¿Qué pasó con el MILA? Y lo digo porque el proyecto reciente trata de mejorar lo que teníamos. Doctor José Antonio, no sé si usted quiere comenzar con esa pregunta y otra vez nuestros otros panelistas complementan. ¿Qué pasó con el MILA, doctor? Muchas gracias, Juan José. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Asobolsa y a la Bolsa de Valores de Colombia, que espero que el próximo año ya sea grupo de bolsas regionales, sea parte del grupo de bolsas regionales, por participar en este panel. La verdad es que es un placer estar aquí en Cartagena de Indias, disfrutando del calor. Nosotros estamos todavía en invierno, así que es algo rico, y tener la oportunidad de estar presencial. Como decía Juan Pablo, nosotros estamos formando un proyecto de integración que es un proyecto de integración de los mercados, donde la responsabilidad de las bolsas es construir la infraestructura necesaria para facilitar el modelo. Yo mencionaría que este proyecto es totalmente distinto a la iniciativa de MILA, pero que sin la iniciativa de MILA difícilmente hubiéramos llegado a este punto. Creo que en este tipo de procesos que son complejos, todos sabemos que los procesos de integración entre distintas instituciones son de por sí complejos. Ya cuando involucramos a 3 países son aún más complejos. Cuando sumamos que queremos integrar mercados y no solo instituciones, es aún más complejo. Requiere un conocimiento profundo entre las partes, requiere generación de confianza, requiere construcción de amistad, ¿ya? De hacer las cosas, y creo que ese fue el trabajo que hicimos en MILA. O sea, construimos las bases para poder avanzar en esta etapa siguiente, una etapa siguiente que es totalmente distinta, porque como mencionó Juan Pablo, primero es la fusión, la integración de las instituciones, y por lo tanto hay una única dirección, un único plan estratégico, un único desarrollo de producto y servicio, una única mirada para proyectar la infraestructura de mercado en las próximas décadas, y además es una integración de los mercados. Cuando hablamos de integración de los mercados es una única oferta de servicio, o sea, los inversionistas, los intermediarios, los emisores se van a entender en la práctica con un único proveedor, ¿ya? Una única conectividad, un único feed de información, un único proveedor de precios de mercado, por tanto, una única plataforma de negociación,
de compensación y liquidación. O sea, son dimensiones totalmente distintas que, como digo, no estamos hablando de un Mila 2.0, estamos hablando de otro proyecto, pero yo estoy convencido que si no hubiéramos empezado de la manera que empezamos, no estaríamos aquí conversando hoy día. Muchas gracias, José Antonio. Francis, ¿algún comentario adicional? Sí, yo aportar, ¿no? Y simplemente para también agradecer la invitación y feliz de estar acá en Cartagena con ustedes después de algún tiempo. Así que encantado. Pero bueno, agregar un poco a lo que ha mencionado José Antonio, ¿no? O sea, la verdad es que nos preguntamos mucho al momento de empezar este proyecto, un poco qué es lo que no había funcionado y qué es lo que puede hacerla funcionar en esta oportunidad, ¿no? Uno de los tres temas fue, habíamos hablado nosotros en Mila de una integración de los tres mercados y no hablar de una unidad como tal, ¿no? Y creo que hay veces cuando uno pregunta si tú quieres que algo no se haga, encárgaselo a más de una persona, ¿no? Y con eso no estoy criticando a quienes estuvimos a la cabeza y asumo parte también el mea culpa, pero una vez que lanzamos el Mila y teniendo a tres instituciones trabajando en el mismo proyecto, y no éramos tres, le reflexionamos un poquito sobre el pasado, éramos 6 organizaciones porque las depositarias no estaban con nosotros integradas plenamente. El tema tratar de resolver un plan de acción entre 6 instituciones al mismo tiempo sumamente complejo, ¿no? Y ahí parte un poco las conclusiones por qué es que en esta oportunidad estamos convencidos que podemos ser exitosos. Hoy día estamos apuntando a una institución con una sola cabeza que determina las prioridades y justamente nos organizamos de mejor manera y nos permite también confrontar o abordar a nuestras contrapartes en el proceso también como una unidad, ¿no? Entonces, creo que esa es una clave, digamos, una inferencia fundamental entre el proyecto que tuvimos nosotros con Mila y el que estamos tratando de desarrollar en esta oportunidad. Hablamos en ese momento de armonización y ahora sí nos estamos centrando en una palabra clave que es estandarización. La armonización, es decir, tratar de hacer que las normas sean equivalentes no era suficiente. Lo que queremos es tener normas únicas para este único mercado. Clave para cualquiera de nosotros que está tratando de trabajar fuera de sus propias fronteras, el enfrentar condiciones que son exactamente iguales a las que uno tiene en todo aspecto, ¿no? En el aspecto regulatorio, pero en la parte legal sobre todo, ¿no? Ya el tema de la plataforma no lo hemos visto, pero en el tiempo también han ocurrido cosas que nos permiten pensar en que en esta oportunidad vamos a poder avanzar de mejor manera. A lo largo de estos últimos 8 años, 2 por lo menos de los grupos, nos hemos integrado verticalmente, ¿no? Y eso contribuye muchísimo, o sea, nos ha ayudado a nosotros a ordenarnos a la interna y estar mejor preparados hacia el futuro. Como digo, hablábamos de 6 organizaciones en el pasado, hoy día hablamos de 3 o de 4, incluyendo al DSB en el caso de Chile, y eso debería ayudarnos muchísimo. Con el tiempo han mejorado muchos temas de tecnología, que hoy día también nos dan la confianza que podemos avanzar mucho más rápido en este proceso, ¿no? Hablar de temas, simplemente mencionarles, ya no solamente plataforma física, sino hablar de las nubes que nos pueden conectar de una forma mucho más efectiva, con información más oportuna y con mucho mayor transparencia. También, digamos, nos da tranquilidad, no solamente a nosotros, sino a nuestros stakeholders, que un proyecto de esta naturaleza es atendible de una forma mucho más puntual. Así que creo que es otro elemento que agrega a este tema, ¿no? Fuera de los temas que en el tiempo también hemos mejorado muchísimo en la gobernanza corporativa, otro tema que le da mucho mayor tranquilidad a nuestros stakeholders y los reguladores dentro de ellos, de que esto puede ser gobernado con independientes ya claramente establecidos en nuestras organizaciones y pensando hacia el futuro, ¿no? Entonces, y finalmente los temas de la cultura de riesgos, ¿no? Creo que todos somos conscientes que esto ha mejorado muchísimo sobre los últimos 10 años. Creo que en ciertos momentos siempre ha habido este temor, ¿no? A qué estaba ocurriendo al otro lado. Y hoy en día, con mayores flujos de información, mayor intercambio, mayor transparencia, y como digo, con este tema de gobernanza corporativa, yo creo que son elementos que agregan muchísimo a pensar en la viabilidad de un proyecto de esta naturaleza versus el Mila en su momento, como digo, repartido en 3 organizaciones. Gracias, Francis. Juan Pablo, ¿algún comentario? Muy bien. Lo han dicho todo, pero quiero resaltar la importancia de tenerlos aquí en Colombia, en Cartagena. A José Antonio y a Francis dar la bienvenida, pero en este punto creo que es suficiente. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Hay experimentos de este tipo en el mundo o ustedes están innovando y si sale bien otros países pueden copiarlo? Y obviamente, ¿y México? Doctor Francis.
Esto quizás, digamos, Juan Pablo tenga, digamos, es el que más participa en los foros internacionales y ha estado mucho más cerca de los casos, digamos, cerca de los actores de estos casos, ¿no? Pero sí, definitivamente experiencias han habido de distintos tamaños. Obviamente Euronext es a la cual nos hemos referido con mucho mayor, digamos, oportunidad por el hecho de que es, digamos, un mercado desarrollado. Son condiciones totalmente, digamos, son distintas, pero que digamos, sí han tenido el éxito de lograrse estas bolsas en Europa, en los países nórdicos. Además han habido casos, y ya hablando, porque digamos, uno puede resaltar el caso de Euronext como un caso exitoso, pero que tienen el euro como el factor común, que de alguna forma contribuye mucho a la integración. Cuando hablamos de los países sí nórdicos, donde sí tenemos distintas monedas, es posiblemente un caso más referente que ha tenido éxito. Son economías más desarrolladas, pero que definitivamente nos marcan una pauta. En el trayecto han habido otros esfuerzos ya de integraciones propiamente como fusiones, en el caso de las bolsas de la propia NYSE, digamos, la Bolsa Internacional, la ICE, comprando NYSE, digamos, y hay consolidaciones corporativas que también nos dan las luces de que el tema puede ser atendido, no solamente de manera, digamos, entre países, sino dentro de las propias economías. El caso de Canadá, que también es un caso bien digamos, resaltante. Uno piensa, bueno, Canadá no es que se haya integrado con otro país, sino Canadá, digamos, entre regiones. La verdad es que en cada región es casi un país distinto, porque tienen sus propios reguladores, y también ha formado una holding que abarca las distintas bolsas que tienen ellos a lo largo de todo su territorio, y también es otro ejemplo exitoso en el cual la integración ha tenido un resultado positivo hacia su mercado. Así que ahí menciono algunos, ¿no? Pero definitivamente referentes hoy día hay más de los que teníamos en el pasado, y creo que también nos dan, digamos, una buena vibra respecto a las posibilidades que tenemos. Muchas gracias. ¿Comentarios adicionales? Si me permites, yo creo que, digamos, la palabra que ha caracterizado a esta industria en los últimos 20 años, desde principios de este siglo, es consolidación. Es una industria, digamos, de altos costos fijos que se deben sufragar en mayor escala. Entonces, ¿cómo se construye escala? Uno es creciendo, digamos, el mercado donde uno está, y lo otro es consolidando para digamos, prestar el servicio en mayor, digamos, en un territorio más grande o en mercados más grandes. Entonces, la palabra ha sido consolidación. Hace 20 años, en muchos países había varios proveedores de infraestructura, había varias bolsas, 2 o 3 depósitos, bueno, cámaras no había tantos, pero había muchas infraestructuras prestando, y se ha dado un proceso de consolidación. Sin duda, a nivel de cada país se ha dado un proceso de consolidación. Hoy, digamos, Brasil tiene un silo vertical donde está toda la infraestructura concentrada en un solo mercado. En México lo mismo. En Colombia, digamos, por lo menos la infraestructura privada está integrada. En el caso de Perú está totalmente integrada. Y si uno busca ejemplos en el resto del mundo, encuentra eso. O sea, ha habido una consolidación al interior de cada país, sin duda, de los proveedores de infraestructura. Ha habido también esfuerzos de integraciones horizontales, ¿sí? Tanto en los países, al interior de los países donde había más de un proveedor, o integraciones horizontales a través de diferentes países, pero por diferentes capas. Entonces se integran, digamos, los proveedores de los servicios de negociación o los proveedores de los servicios de compensación, ¿sí? Lo que estábamos viendo con nuestros asesores es que, si bien hay ejemplos en el mundo de integraciones, digamos, verticales dentro de un solo país u horizontales entre diferentes países, pero por diferentes segmentos, este resulta ser el proyecto más ambicioso, porque busca integrar horizontalmente en 3 países distintos a la vez, ¿sí? Y busca integrar no solo la capa de negociación, sino la capa de negociación, compensación y liquidación. Entonces, hay muchos ejemplos en el mundo, muchos ejemplos muy exitosos en el mundo, pero en términos de ambición, en términos relativos, este es un proyecto bien ambicioso, y pues obviamente queremos, como decía al principio, esto no es solamente un proyecto, una iniciativa de las bolsas, es una iniciativa de los participantes del mercado. O sea, aquí necesitamos trabajar todos en pro del éxito de esta iniciativa. Entonces, sí hay muchos ejemplos. Creo que el más cercano pues es lo de Escandinavia, los países escandinavos que mencionaba Francis. El de Euronext ha sido muy exitoso, pero es solo trading, es solamente las plataformas de negociación. Hoy deben ser 7 u 8 países
en el caso de Euronext. Pero el nuestro, con toda la cadena, va a ser no solamente el más ambicioso del mundo, sino además el más exitoso del mundo. José Antonio, ¿algún comentario adicional? A ver, yo a la pregunta de si hay proyectos de referencia, sí, hay muchos proyectos de referencia y ya los mencionó Francis y Juan Pablo y son acorde a la realidad. El tema yo creo que también hay que preguntarse qué es lo que requiere nuestros mercados para ser competitivos. Y lo mencionó Juan Pablo en su presentación, o sea, Chile, Perú, o sea, Latinoamérica en conjunto es aproximadamente 1,2% de la participación de mercado mundial, ¿ya? A pesar de que es un 6% del PIB mundial. O sea, estamos bajo los parámetros naturales de nuestra economía. Y dentro de Latinoamérica, Brasil es el 80-90%. O sea, estamos hablando de que el resto de Latinoamérica debe ser entre 0,3 y 0,6, incluyendo México. O sea, cuando hablamos de Perú, Colombia y Chile, debemos estar en el 0,1, 0,2 del PIB mundial, de la participación, en el fondo, dentro de los mercados de capitales del mundo. Y los mercados de capitales son globales. O sea, hoy día la movilidad de capital es gigantesca. Lo mostró Daniel en su presentación. Vimos que en el caso chileno, un 25 mil millones de dólares salieron en los últimos 3 años, ¿ya? Y nace en el estallido social en octubre del 2019 y no termina hasta ahora, ¿ya? ¿Y dónde se fueron? A mercados desarrollados. No se fue a Perú, no se fue a Colombia, se fueron a mercados desarrollados que son los grandes atractivos desde el punto de vista de la inversión. Estados Unidos es el 50% de los mercados de capitales del mundo. La verdad, a pesar de que no es el 50% del PIB, es el 50%. Entonces, eso demuestra el nivel de atracción. Por lo tanto, aquí el gran desafío es cómo hacemos competitivos nuestro mercado en un panorama global, en un mundo global. Y creemos que es a través de la suma de los valores agregados de cada uno de nuestros países y de una integración. Y estamos siguiendo ejemplos. Y estamos siguiendo los ejemplos que se mencionan y hay otros ejemplos: integración vertical, integración horizontal, dentro de un país, fuera de otros países, y creemos que esta es la manera en que vamos a ser competitivos y casi yo diría que es una obligación, la verdad, ¿eh? Es no solo una necesidad, sino que es una obligación como países de ofrecer de tener una oferta de servicio integrada. Y tenemos que ser exitosos. La verdad es que tenemos la obligación de ser exitosos para seguir siendo competitivos y eso es un esfuerzo de todos y no estamos diluyendo nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, naturalmente, es construir una buena infraestructura, es tener una buena oferta de servicio, pero aquí la participación de todos ustedes y los intermediarios de los 3 países es clave, naturalmente, para el éxito de este proceso. Pero ninguno me habló de México. ¿Algún día estará México en estas reuniones? ¿Cómo es que es el dicho? ¿Ya? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. No, México pues ha estado, pues fue invitado a la Alianza del Pacífico cuando arrancamos, ha sido parte, digamos, de esta conversación, pero la verdad es que Colombia, Perú y Chile han mantenido el espíritu, digamos, la llama de la integración la hemos mantenido viva. México quizás se ha alejado un poco. Hoy hablar de otros países haría más complejo todavía el proceso. O sea, con 3 países, 3 mercados, toda la cadena de valor, los reguladores, todo lo que hay que hacer, ya realmente tenemos las manos llenas para los próximos años en Colombia, Perú y Chile. Creo que hay mucha afinidad, como mencionó José Antonio. Creo que el gran valor que nos ha dado Mila es la construcción de esa confianza, de pensamiento común, el relacionamiento con los reguladores, que creo que eso ha sido clave. Entonces, ha habido, yo creo que un avance muy fuerte en estos 3 países, hay un vínculo muy estrecho. Creo que en este momento estamos enfocados en lograrlo. Como dice José Antonio, no podemos fallar, tenemos que ser exitosos. Una vez seamos exitosos y lo podamos demostrar, digamos, a nuestros países, a nuestros participantes del mercado y a la región, creo que la conversación está abierta para México y otros países. Muy bien, algún día. Y para complementar, yo simplemente agregaría no descartamos que a futuro siempre México puede ser una opción, ¿no? Pero para esta primera etapa, yo sí diría que 2 era muy poco y 4 era mucho. La verdad es que es súper complicado
Creo que 2 países solamente políticamente hubiese sido, digamos, no hubiese tenido la pluralidad suficiente como para hacer Claro. políticamente viable el proyecto. Entonces creo que y ya con 3 es bastante complejo, así que quedémonos ahí por ahora. Perfecto, entonces eso me introduce al siguiente grupo de preguntas y es que es súper complejo. Pues uno comienza a ver que, por ejemplo, Juan Pablo ha dicho que en un esquema exitoso se necesita apoyo de los gobiernos, coordinación en materia de regulación, de supervisión, de impuestos y cambiario. Yo tengo que ver con lo cambiario. En el Banco Central tratamos de que Colombia no fuera tan complicado para que se transara en dólares, etcétera. Y la verdad, me derrotaron mis compañeros de junta, con el argumento de que en las crisis Colombia lo maneja muy bien porque hay tanta restricción que lo manejamos muy bien. Perfecto. En los tiempos de bonanzas donde no hay crisis, seguramente no nos va bien, pero nadie lo nota. Muy bien, entonces en el día a día es un lío. Por supuesto, manejar todo esto, por ejemplo, en materia de supervisión, la entidad integrada tendrá 3 supervisores. ¿Y cómo logramos que se integren? En materia de impuestos, pues ya vemos lo que se nos viene en Colombia, ya habló Daniel de otros de Perú y Chile. ¿Cómo vamos a hacer para tener alguna integración? Y en materia cambiaria, pues repito, en parte me tocó a mí en el Banco Central y es muy diferente el estándar que se tiene en materia de cómo transar en diferentes monedas en Colombia, Chile y Perú. ¿Cómo se logra ese día a día? Porque hasta ahora hablamos de que tenemos que avanzar, pero hay enormes dificultades, Juan Pablo. ¿Cómo lo ven? En cada país, ¿cuáles son las dificultades más inmediatas y cómo se puede avanzar? Esa es la pregunta en todos estos campos del día a día. Bueno, yo partiría, y pues aquí obviamente invito a mis colegas a que me complementen, pero yo partiría por decir que hay 2 familias, digamos, de normatividad, ¿cierto? Uno es la normatividad de la operación, de la operativa de los mercados, y esa es la que estamos diciendo queremos que sea única. O sea, a qué horas abre el mercado, hay subasta por la mañana o no hay subasta por la mañana, cómo se hacen las subastas de volatilidad, quién participa en ese mercado, cómo se fijan los precios. O sea, todo lo que es la norma, la operatividad, esa necesitamos que sea única. O sea, yo estoy sentado en Colombia, Perú y Chile y las normas de mercado que enfrento son exactamente las mismas. Eso es supremamente importante. Y no solo para la negociación, sino también una vez se realiza la operación, si se cumplen temas 2 o se cumplen temas 1, si todo va a cámara, si se utilizan los netos, qué valores son entregados en garantía. Toda esa operativa lo que queremos es que sea única en lo que tiene que ver con la operación del mercado. Hay una serie de otras normas que, digamos, trascienden la operación misma de los mercados, pero afectan, influyen, que tiene que ver con todas las normas de los intermediarios, o sea, requisitos de capital, límites de riesgos, límites de liquidez, en fin, todas estas otras normas como más prudenciales, que son diferentes hoy, son parecidas pero diferentes en los 3 países, y este tipo de normas es, digamos, imposible plantear que las vamos a armonizar en el día 1. Es claro, yo creo que para los reguladores y para todos los actores del mercado que en la medida que haya diferencias, arbitrajes de alguna manera regulatorios, pues se van a generar ventajas y desventajas para algunos jugadores. Entonces, esta conversación de la segunda familia de normas, lo que hemos planteado es que vamos a identificar las que más duelen y planteárselas a los reguladores y fijar una agenda para trabajar sobre ellas. En algunas podremos avanzar rápidamente, en otras no tanto. Entonces, digamos que 2 familias de normas, las de operativa del mercado únicas, las de, digamos, prudenciales y, digamos, funcionamiento de los intermediarios dentro del mercado son otra conversación que vamos a dejar ahí. Dentro de esos hay pues las 2 conversaciones que tú mencionas, impuestos y cambiario. Claro, la integración en Europa con una sola moneda, pues no hay conversación cambiaria. En el caso nuestro, la parte cambiaria sí es muy importante para poder armonizar las normas de liquidación de las operaciones. Entonces, ahí lo que hemos planteado inicialmente, y pues para conversar con los agentes del mercado, es que los valores se van a negociar en su valor de emisión. Digamos, si es un valor chileno, se negociaría en el valor de emisión, pero en el momento de la liquidación, el agente puede escoger entre liquidar en ese valor de emisión o en dólares. De tal manera que el dólar se vuelva una moneda, digamos, que permita a los agentes optar, digamos, en el momento de liquidación. Esa es una conversación que tenemos que tener, obviamente, con los bancos centrales, obviamente con los reguladores, pero es
lo que nos permitiría hacer eficiente el modelo de liquidación, porque forzar al chileno a que compre pesos colombianos para liquidar un valor colombiano le mete costo, le mete impedimento, digamos, a la operación. Entonces queremos ese objetivo. El tema tributario, ideal que se armonizara el tema tributario, pero es imposible plantear ese tema como una condición para lograr la integración de los mercados y la infraestructura. Entonces, de nuevo, ahí plantearemos cuáles son las diferencias, ojalá construir una agenda común con los reguladores y los gobiernos para ir convergiendo hacia una armonización tributaria que no genere distorsiones y arbitrajes. Entonces, eso es como lo vemos y pues dejaría a Francis y a José Antonio que complementen. Francis, José Antonio, ¿comentarios adicionales? Francis. Comentar, creo que ha dicho todo Juan Pablo sobre los temas regulatorios. Ahí tenemos una agenda bastante abultada. Tenemos la confianza de contar con el apoyo de los reguladores. La verdad es que ha habido, al menos en el Perú, una gran apertura para dialogar sobre estos temas. Creo que la preocupación es de ellos. O sea, creo que lo que le estamos planteando no es un problema, creo que es la solución al futuro que ellos están viendo también de los mercados. La liquidez es una preocupación y por lo tanto creo que los tenemos de nuestro lado. El Banco Central quizás es un poco más complicado. El Perú tiene un mercado, digamos, una política bastante abierta y creo que tengo la impresión que de los tres bancos centrales posiblemente es el que menos problemas tenga en abordar una iniciativa de esta naturaleza, pero siempre va a ser un reto para ellos. El tema tributario, como ha mencionado Juan Pablo, es un tema duro de mover, ¿no? Y creo que no hemos basado este modelo en necesariamente lograr la estandarización tributaria. La verdad es que creo que eso responde más a la política fiscal de cada país y va a ser muy complejo manejarlo. Donde yo creo que debemos nosotros centrarnos en el tema tributario es que no existan asimetrías entre nosotros, digamos, entre países, que no existan asimetrías entre los propios mercados o en el tipo de inversionista, ¿no? Entonces yo sí que yo apuntaría los esfuerzos tributarios no a tratar de manejar las tasas que hemos manejado. Hemos tenido exoneraciones. Reconozco que con la presentación que ha hecho Daniel esta mañana, con los déficits fiscales que se vienen y las aspiraciones políticas de nuestros presidentes, vamos a tener por ahí dificultades en seguir manejando exoneraciones en nuestros países en el tiempo. Sin embargo, creo que sí tenemos que asegurarnos de no tener asimetrías con el sistema financiero tradicional. En el Perú, por ejemplo, el sistema financiero tiene tasas preferenciales y lo que hemos buscado nosotros es la competitividad con ellos. La idea es tratemos de manejar y que no existan preferencias por ese lado hacia otros. Existen las asimetrías, bueno, o las diferencias, y algo que nosotros usamos como argumento la vez pasada que logramos la exoneración en el Perú de la competitividad regional. Entonces, un poco vayamos en línea con los otros países para asegurarnos de que no haya una diferencia entre países. Las formas posiblemente podemos discutir de quiénes son los agentes o buscar que tener los mismos esquemas de retención o temas por el estilo, pero la idea es que deberíamos buscar que por lo menos horizontalmente no tengamos ahí esas diferencias, ¿no? Las diferencias por tipo de inversionista, ¿no? Hay ciertos inversionistas, las AFPs tienen la exoneración en algunos países, pero si actúan en los otros no las tienen. Creo que son ese tipo de diferencias las que deberíamos abordar, ¿no? Y quizás como reflexión ahí, creo que en el tiempo y en el aspecto fiscal o tributario tenemos que escoger nuestras batallas, ¿no? Creo que pelear la exoneración, digamos, no quiero adelantarme, pero creo que es un reto mucho mayor. Creo que deberíamos concentrarnos en aquellas que pueden generar diferencias entre nuestros mercados, ¿no? Perfecto. ¿Comentario adicional, José Antonio? Yo creo que está bastante dicho todo. Lo único que hay que limitar las expectativas. O sea, hay cosas que vamos a poder lograr desde el principio y otras cosas que son proyectos más de mediano y largo plazo. O sea, aquí lo que estamos hablando de homologación, fundamentalmente a nivel de las reglas de mercado, de que sean exactamente las mismas, y yo creo que ahí hay una mirada común de los gobiernos y de los reguladores para lograr eso, lo mismo que lo que es supervisión, pero hay otros elementos que por lo menos en esta primera etapa hay que limitar la expectativa. O sea, no creo que logremos, por ejemplo, un sistema tributario común a la partida, y hemos visto cuáles son las agendas tributarias de nuestro gobierno en este momento. O sea, van totalmente disímiles. Pero sí esperamos un cambio de paradigma en el futuro, de que cuando se tomen medidas de carácter tributario, por ejemplo, que afectan a los mercados de capitales, que haya una mirada global, no solo una mirada local. Hoy día la mirada es totalmente local y no se ven los impactos de la competitividad de los mercados de capitales con el resto del mundo, ¿ah? Y esa es la mirada que tiene hoy día
el regulador desde el punto de vista tributario. Y por lo tanto nosotros esperamos que sí, en el futuro haya una mirada regional y global. O sea, que los mercados tienen que ser competitivos tanto a nivel regional como a nivel global. Juan Pablo. Quizás un punto adicional es que pues esto requiere una colaboración de los supervisores también, digamos, tiene que haber acuerdos entre los supervisores, o sea, ya no mirando el tema normativo, sino en la supervisión. Pues hay prácticas diferentes en los tres países, pero las operaciones del mercado integrado tienen que tener una conversación común. No puede ser que una operación sea mal vista en un país, pero bien vista en otro país. Entonces, esa colaboración de partida sí es muy importante entre los supervisores para las operaciones del mercado integrado. Simplemente quería enfatizar ese punto adicional. Muy bien, nos quedan 7 minutos. Entonces yo quisiera aprovechar estos 7 minutos para que cada uno de ustedes nos cuente cuáles son los principales problemas que están viendo en su país para el desarrollo del mercado de capitales, regulatorios, impuestos, políticos, etcétera. Entonces voy a darle primero la palabra a Juan Pablo para que nos hable del proyecto tributario, que es un pequeño problema. Pero si tiene otros, también puede mencionarlos. Colombia. Bueno, creo que pues, digamos, llegamos aquí también porque lo que, como decía José Antonio, esto se volvió una obligación, o sea, tenemos que hacer algo para dinamizar nuestros mercados de capitales, porque yo personalmente estoy convencido que a un país le va mejor si tiene un mercado de capitales líquido, profundo y dinámico, a que si no lo tiene. Digamos que la oportunidad que tienen las empresas de desarrollarse, crecer, financiarse y hacer inversiones pues es superior si hay mercado de capitales. Daniel también lo mencionó, y es que en la década del 2000 al 2010 a todos nos fue bien, y los mercados de capitales lo reflejaron, tú lo mencionaste. Realmente, la década del 2012 al 2022 ha sido una década perdida para América Latina. O sea, tenemos otra década perdida, igual que la de los 80. O sea, para Colombia fue dramático, digamos, la caída de los términos de intercambio y la caída de los precios del petróleo en el 2014, y realmente tuvo un impacto enorme sobre el mercado de capitales que no se ha recuperado. No hemos logrado recuperar, y obviamente a esa caída nos afectó después pues, la pandemia y ahora todo el tema político. Tal vez Daniel no lo mencionó, pero hoy tenemos, ustedes lo vieron en la gráfica, los mejores términos de intercambio de Colombia en la historia, y es la moneda más devaluada en el mundo. O sea, algo no estamos haciendo bien. No puede ser que con precio de petróleo a $100 estemos con la moneda más devaluada del mundo. Algo no estamos haciendo bien. Entonces, sin duda hay unos retos macro y políticos importantes. Y los temas tributarios, pues obviamente, pues no ayudan, como ya se mencionó. La visión es totalmente local, desafortunadamente, en nuestros países. Nosotros tenemos que competir por el capital a nivel global. Simplemente aquí todos los que están en esta sala lo saben. Un inversionista latinoamericano que invierte en Estados Unidos como no residente no paga impuestos. No paga impuestos en Estados Unidos. Entonces, la competencia es del mercado más grande del mundo, en la misma zona horaria, ¿no?, por inversiones que no pagan impuestos en el país donde se destina la inversión. Entonces, y hay vehículos, digamos, para diferir el impuesto. Entonces, cuando se hacen estas miradas totalmente locales, ¿no?, de que creemos que el capital está en Colombia y se queda en Colombia, pues perdemos de vista de lo que estamos hablando. Entonces, como decía José Antonio, yo creo que esta integración lo que nos va a dar es una capacidad de ser interlocutores más relevantes con nuestros gobiernos para que entendamos el contexto global, no solamente la comparación de Colombia, Perú y Chile, que es importante, pero también, bueno, cómo está Colombia, Perú y Chile versus el resto del mundo. Yo creo que, pues, aspirar a que logremos todo lo que queremos va a ser difícil, pero creo que vamos a ser unos interlocutores mucho más relevantes con los gobiernos de los países. Pero sobre el comentario de Daniel de que esta es una reforma tributaria de izquierda y de derecha. Hay que preguntarle a Daniel. ¿Está de acuerdo, doctor Juan Pablo? No, yo quiero hacer un comentario, no es cierto. Hay los debates sobre el impuesto del IVA contra otros impuestos, y donde está el dinero en Colombia es en el IVA, pero nadie se atreve a tocar ese tema después de Carrasquilla. Muy bien, siguiente comentario. Sobre Chile, doctor, cuéntenos. A ver, yo en el caso de Chile, a ver, uno que cuando tiene ya mucha edad ha visto demasiadas cosas, entonces lo que aparece en Chile hoy día no tiene nada que ver con los años 70, que cuando yo era pequeño viví. Entonces, nada me sorprende. Yo creo que en Chile el gran desafío es llegar a un nuevo pacto social, a una nueva convivencia del tipo de sociedad que uno quiere tener como país.
cuando se terminó el gobierno militar y empezó la democracia, ese pacto estuvo implícito, que era respetar fundamentalmente las reglas de desarrollo, un crecimiento, una economía abierta, un Estado subsidiario, una participación importante del sector privado en distintos sectores de la economía que previamente no existía, en lo que era pensiones, en lo que era salud, en lo que era educación, y eso duró 30 años, ¿ya? Y duró 30 años fundamentalmente porque hubo una tasa de crecimiento altísima que permitió que todo, o prácticamente el 90% de los chilenos saliera de la pobreza, entrara en una nueva etapa de desarrollo, pudiera aspirar de alguna manera a los beneficios del capitalismo. ¿Qué pasó en Chile? Que los últimos 10 años dejó de crecer, es lo que mostró Daniel. O sea, desde el 2010 al 2020, Chile prácticamente ha crecido un 20% de lo que creció durante los anteriores 20 años. O sea, que crecía a tasas del 6 al 8% y pasó a crecer a tasas del 2 o 3%, y eso hizo que la gente que había salido de la pobreza volviera nuevamente a la pobreza, ¿ya? Y la gente que quería educarse en la educación superior y era una expectativa, no podía porque no podía pagar. Entonces se generó un tema del contrato social que tenía nuestro país, y eso hay que volver a construirlo. Y ese es el tema de la Constitución. La Constitución al final no es lo que diga, sino que si están todos dispuestos a respetar una nueva Constitución. Y en la medida que, y lo que dijo Chile, es que esta Constitución nadie estaba dispuesto a asumirla como tal. Y por lo tanto, vamos a tener que ponernos a trabajar en conjunto y construir una nueva Constitución, porque la actual tampoco no existe un pacto en el fondo respecto a la actual, una nueva que sea en el fondo querida y que sea respetada y que sea asumida por todos. Logrando ese desafío, yo creo que podemos entrar en una nueva etapa de desarrollo que yo veo que puede ser muy positiva naturalmente para todos y también para nuestros mercados. Gracias, José Antonio. Francis, Perú. Queda un minuto, así que voy a escoger solamente una. Ya. Me sumo, digamos, tenemos los mismos problemas que tienen en Colombia y en Chile en tema político. El que más me preocupa vinculado al mercado es el desmantelamiento de la industria de fondos mutuos, ¿no? Es realmente una preocupación porque todavía no hay claridad sobre cuál va a ser el modelo que va a sobrevivir. Algo definitivamente vamos a tener. Creo que los aportes que ha tenido al desarrollo del mercado y de la economía del Perú en los últimos, en todos los años de existencia, cerca de 30 años ya, han sido, son evidentes. Han habido ya, lo ha mencionado Daniel en su presentación, cerca de 6 retiros que se han aprobado. Esto ha ocasionado que el principal actor institucional local se empiece a ausentar en el día a día, y eso genera preocupación no solamente en el mercado local, sino creo que es un elemento de atracción de otros inversionistas. El inversionista institucional extranjero le gusta que existan contrapartes sólidas locales, y ese es un rol que han jugado las AFPs en cada uno de los mercados, y por lo tanto nuestra gran preocupación es realmente cómo se logra reestructurar y cuál es el proyecto que finalmente prevalezca en el país, ¿no? Pero ese es en todo caso, si me centro en alguno. Muchísimas gracias, Juan. Un aplauso para mis compañeros de panel. A todos, muchas gracias.